La gestión ambiental de las masas de aguas en las cuencas hidrográficas marca y probablemente marcará con más intensidad las prácticas agrarias. El Ministerio de Transición Ecológica ha abierto un periodo de consulta pública para la modificación de la Ley de Aguas y el uso de fertilizantes quedará muy condicionado por los objetivos verdes que se quieran cumplir. Para hablar de estas cuestiones tan interesantes, queremos saludar a María Dolores Pascual. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Hola, buenos días, igualmente. Ella es presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro y será una de las ponentes en la 24ª jornada informativa de riegos del Alto Aragón. ¿Qué le parece, en primer lugar, el título que la organización ha elegido? Modernización de regadíos y fertilización eficiente, herramientas para un regadío sostenible. Buenos días, pues me parece muy acertado, dadas las circunstancias. Como siempre, Riegos del Alto Aragón en sus jornadas, que son ya una referencia, suele acertar con los títulos como temas que son especialmente relevantes en el momento en el que se celebran las jornadas. Desde el punto de vista de la demarcación hidrográfica del Ebro, las grandes transformaciones en regadío han llegado ya a un momento muy avanzado y, por tanto, yo creo que es el momento de reflexionar sobre la consolidación de los regadíos existentes en la demarcación, que, como todo el mundo sabe, tiene una clara vocación agropecuaria y, por tanto, esa reflexión sobre la consolidación de los regadíos pone de manifiesto la necesaria viabilidad del regadío dentro de la demarcación, una viabilidad ambiental y una viabilidad económica también. Y eso pasa precisamente por analizar la modernización de los regadíos y una fertilización eficiente en el sentido de justa y de apropiada y que está íntimamente ligada con la productividad del regadío en la demarcación. El plan hidrológico de la demarcación del Ebro se aprobó el pasado mes de abril y, sin embargo, ya se está trabajando en el siguiente periodo de programación. En lo chocante con la agricultura y el regadío, ¿en qué líneas cree que se va a seguir trabajando en estos años? Efectivamente, tenemos el plan, la propuesta del plan hidrológico de la demarcación para el periodo 21-27 ya en tramitación en el Ministerio después de haber obtenido el informe favorable del Consejo Nacional del Agua y desde el punto de vista de la planificación ya estamos preparando el próximo ciclo de planificación y porque siempre la planificación tiene que ir lógicamente por delante. La próxima planificación, yo creo que esta planificación yo creo que ha marcado en lo relativo a este tema dos líneas que probablemente o que muy seguramente se consolidarán y que son, por un lado, la mejora de la calidad de las masas de agua de la demarcación y en concreto uno de los problemas diría, más importantes o el más importante desde el punto de vista ambiental y de calidad de las aguas, como es el de la contaminación por nitratos, la contaminación difusa. Y una de las segundas líneas de trabajo es la digitalización en el mundo del agua y especialmente en el suministro en alta para el regadío. Por tanto, son dos cuestiones que yo creo que se consolidarán en próximos planes. En la introducción a su entrevista decía que el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el periodo de consulta pública para la modificación de la Ley de Aguas. ¿Cree que la conservación de las masas de agua va a condicionar en el futuro el uso de fertilizantes agrarios? ¿Qué papel jugará en este sentido la Confederación Hidrográfica del Ebro? Sí, lo cierto es que nos encontramos en un momento de modificaciones normativas en muchos aspectos de la vida de las actividades económicas y también afectarán a algunas disposiciones normativas de la legislación de aguas que responden a un compromiso del Reino de España en relación con la recepción de los fondos comunitarios del Plan de Recuperación y Resiliencia. El Ministerio para la Transición Ecológica inició unas consultas previas sobre la modificación de la Ley de Aguas, que simplemente anunciaba su intención de modificar la Ley de Aguas en algunas de las cuestiones que más habían sufrido modificaciones desde el texto inicial, que ya viene desde el año 85, y sí que ha avanzado más en un texto que terminó, cuya información pública terminó en el mes de septiembre, que es la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Y en cualquier caso, todas las modificaciones normativas de la legislación de aguas, como todos los planes de la demarcación y el nuestro en concreto, van buscando ese equilibrio, esa sostenibilidad entre el desarrollo de las actividades económicas y su garantía y también la mejora de la calidad del recurso. Entendiendo que la calidad de las masas de agua es un requisito
imprescindible para garantizar esas actividades económicas. Y volviendo otra vez al problema, pues, insisto, uno de los problemas ambientales más importantes de la cuenca, como es la contaminación por nitratos, pues eso va a suponer modificaciones normativas o modificaciones respecto de las políticas que se han venido tradicionalmente, fundamentalmente porque lo cierto es que pese a los esfuerzos de todas las administraciones y también de los regantes o de los ganaderos, los resultados no son buenos y nos lo está diciendo la Comisión Europea. Y por tanto, en ese sentido, en intentar reconducir la situación, va dirigida también la aprobación del Real Decreto de Nitratos de diciembre del año pasado, en el que atribuye más competencias de control y de limitación a los organismos de cuenca, que habrá que explorar esas vías para intentar entre todos reconducir la situación de los nitratos dentro de la demarcación del Ebro. Sin duda, es un esfuerzo colectivo que todos los actores deben de implicarse. Además, es cierto que en los últimos meses la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que se modificasen algunas cuestiones ambientales importantes, como por ejemplo la obligatoriedad del barbecho en agricultura. En lo relativo a la gestión del agua, ¿cree que el contexto internacional hará cambiar algunos de los planteamientos del Pacto Verde Europeo? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses y años? Bien, yo pienso que es cierto que cuando se acordó por parte de la Unión Europea el Pacto Verde Europeo, pues era una situación que después se ha visto desbordada por por dos situaciones imprevisibles, como ha sido la pandemia por un lado y después la guerra de Rusia y Ucrania. Y eso ha puesto de manifiesto que la prioridad de los Estados miembros haya variado, porque hay que atender las urgencias derivadas primero de la crisis sanitaria y después de la guerra. Sin embargo, pienso que los fundamentos que dieron lugar al Pacto Verde Europeo y que llevaron a todos los Estados miembros a ese compromiso siguen estando y, por tanto, sigue siendo una hoja de ruta válida que probablemente pues, dilate a lo mejor sus cronogramas, pero que probablemente esa hoja de ruta está marcada. Y yo creo que es un buen modelo que introduce muchísimas transformaciones en el modelo europeo y que yo creo que es ineludible. Bueno, pues nos quedamos, María Dolores, con todas estas reflexiones que sirven como aperitivo para la 24ª jornada informativa de riegos del Alto Aragón, que se celebrará en muy pocos días, el próximo 6 de octubre en el Palacio de Congresos de Huesca, donde se abordarán cuestiones claves para el futuro de la agricultura en general y el regadío en particular. María Dolores, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.